semanal. Se puede llamar de dos maneras básicamente, o Toldot o Toledot. Algunos dicen Toldot, algunos separatistas dicen Toledot, ¿no es cierto? Y entonces les voy a anotar. Les voy a anotar. Exactamente. Digamos, así como está escrito, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Toledot. Vuelvo a decir, ustedes lo pueden ver escrito así, Toldot o Toledot. Toledot. Por ciertas cuestiones, si usted ve la escritura, cuando lo ve aquí, lo ve escrito así, en el texto. Cuando lo ve como título, lo ve escrito así, porque va sin vocales, entonces lo ponen así, se pone así. ¿De acuerdo? Aquí está con todas las vocales, obviamente, pero aquí va sin las vocales, entonces se pone, bueno, tampoco se pone. Entonces aquí tenemos Toldot, ¿no es cierto? Esto que está aquí es este que está aquí. ¿De acuerdo? Bien. Eso para que vea, porque si usted lo toma en hebreo, usted se va a dar cuenta que cuando viene aquí, en el texto, ¿no es cierto?, aparece así. Pero como título aparece así. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora les digo, no, este es el título, pero el texto de la escritura comienza así. Esto es como dato añadido, ¿no es cierto? Que es VL. V, que es la I. No, la I nuestra. Y estas significa y estas. Toldot ahora le digo lo que significa, ¿no es cierto? Significa y estas son. Acá iría son. O esta es, en algunos casos lo traducen como es. Si ponemos plural aquí, estas son, ¿no es cierto? O esta es la generación, o esta es la historia. Bien, el verbo no aparece, ¿sí? Porque el verbo ser o estar en presente no tiene grafías, yo ya se los comenté eso. Entonces, como no hay otro verbo y el texto amerita que se traduzca de esa manera. Entonces, la palabra Toldot significa descendencia, posteridad, historia, desarrollo, genealogía. Entonces, descendencia, posteridad, desarrollo, estamos buscando aquí para ver cómo se tradujo aquí. 25-19. Ok. Acá dice estos son los descendientes. Yo le puse descendencia, correcto. Estos son los descendientes. Aquí los tradujimos. Y esta es la genealogía. Esta es la genealogía, y aquí como lo pusimos, estos son los descendientes, las dos son correctas. Y más bien, y esta es la genealogía, en este tipo de cosas no puedo dejar más un error. Y esta es la genealogía de Isaac, y estos son los descendientes de Isaac. La palabra es correcta, ¿cierto? Correctísima. Y va, ¿no es cierto?, de... No hay mucho secreto esto, ¿no?
Claro, usted va a decir, bueno, acá es cierto, lo que conoce un poco, va a decir, esto es un plural, pero esto ya es otra cosa. Se puede traducir, estas son esta es la historia, esta es la posteridad, la descendencia, la genealogía. Estos son los descendientes de él. Estos son los descendientes. Y entonces va, ¿no es cierto?, de Bereshit, va, o Génesis, Bereshit o Génesis, de 25, 19 al 28, 9, exactamente. 28, 9. 25, 19, 28, 9. Y entonces, usted y yo tenemos para toda la semana tarea, ¿no? Si queremos analizar. De hecho, que es bien bueno, la escritura no es compleja ni tampoco tiene secretos. Es compleja para los que no sabemos y tiene secretos para los que nunca buscamos, ¿no? Pero si uno busca y estudia, no hay secretos, ¿no? A veces se dice así por una forma de expresarse. Y entonces, bueno, vamos a leer algo, sobre todo algunas partes que más nos interesan para lo que podemos platicar hoy. Ahora tendríamos que ver hasta 28, no es que es como demasiado, ¿no? Bien, vamos a tener que leer bastante porque para que todos nos demos cuenta de la historia. Yo sé que algunos van a decir, bueno, la culpa la tuvo Jacob, otros la culpa la tuvo Saúl, otros la culpa la tuvo Rebeca y otros la culpa la tuvo Isaac, ¿no? Y de repente, cuando uno lo estudia de otra manera, ninguno tiene la culpa porque estaba todo como preestablecido en el plan de Dios. Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, para nosotros, humanos, cuando leemos la Escritura, vemos los acontecimientos y vemos las situaciones que se presentan y que uno y otro tienen distintos problemas familiares, ¿no? Y esto que no es secreto para ninguno. Entonces vamos a leer el capítulo 27, y si no nos queda otra, porque saltar el capítulo 27 para ver el 28 es bien difícil porque, bueno, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Siempre recordemos que los únicos cazadores que aparecen en la Biblia son Nimrod y Esaú. Esaú o Esaú. Y acuérdense en la profecía que de alguna manera se cumplió y se va a volver a cumplir, ¿no es cierto? Cuando el profeta, el Señor le dice al profeta, dice, he aquí yo envío pescadores y te pescarán, ¿no? Y después dice, y aquí que después te envío cazadores y te cazarán por todo monte y por todo collado. Lo que la Escritura, para el judaísmo, el pescador representa lo contrario al cazador. El cazador está representando la agresividad, la hostilidad y la muerte. Y el pescador es todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces el profeta recibe la palabra del Señor en su momento y ve que el Señor le dice, aquí yo envío pescadores y te pescarán, y dice, pero después enviaré cazadores y te cazarán por todo monte y por todo collado. Y cuando ustedes recuerdan, por eso digo que se cumplió en varias ocasiones, probablemente, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando de mucha cantidad de gente judía, ¿no es cierto?, entre otros Teodoro Herzl y tantos otros después, ¿no es cierto?, pero advertían de los problemas, ¿no es cierto?,
y que el pueblo judío tenía que tener sumo cuidado, ¿no es cierto? Y tomar las precauciones del caso y, ¿por qué no, ¿no es cierto?, repatriarse a la tierra de Israel con todos los peligros que podía llevar. Los peligros que quedaban en la tierra donde cada uno había nacido eran mucho peores, ¿no es cierto? Y entonces en el judaísmo a eso se le llaman los pescadores, ¿no es cierto? Y después vinieron justamente, ¿no es cierto?, los nazis. Los nazis tenían un grupo que se llamaban los cazadores. Y entonces vinieron los cazadores nazis y cazaban al pueblo judío por todos lados, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos testimonios con Rosa personal, ¿no es cierto? Una vez hablábamos con el matrimonio, un matrimonio muy mayor en sus comercios. Ellos no eran creyentes de Yeshua, ¿no es cierto?, pero nos escuchaban mucho, eran muy mayores. Después el Señor murió, estábamos en su comercio, y la señora nos contaba, ¿te acuerdas tú, Rosita? Que ella era jovencita, era, no sé si una adolescente, 14 años en ese momento, y se escapaba, ¿no es cierto?, en una ciudad, de un pueblo que vivía en Polonia, y se encontró con una chica católica, dice que era una chica católica, y le dice, mira, dice, tienes que escaparte por aquí y por allá. Entonces empezaron a correr juntas, ¿no? Y resulta que corrían juntas, pero nunca más la vio a la otra chica, ¿no? Jamás la vio a la otra chica, y seguía corriendo ella sola, se salvó de milagro, ¿no? Y entonces iba corriendo, y entonces ella se escondió, y en uno de esos momentos, ¿no es cierto?, tuvo la oportunidad, es un hecho real, ¿sabe cómo lloraba la señora? Una señora muy mayor. Y entonces en su momento volvió al pueblo, ¿no es cierto? No volvió al pueblo, miraba desde el bosque, miraba con alguna otra compañera judía que habían escapado. Y dice que los nazis habían enterrado a cientos de personas, pero dice que ellos se quedaron mirando y la tierra se movía porque muchos quedaban vivos. Entonces muchos quedaban vivos, y dice que, claro, está la tierra, tapan y hacía así la tierra, ¿no?, por la gente que estaba, ¿no? Entonces uno ve, no es el único caso, ¿no? Hay millones de testimonios y la historia, la misma historia que los revela, y también testimonios personales como ¿no es cierto? Ya cuando nos contaba a veces el Señor había fallecido, ¿te acuerdas tú? Hacía poco había fallecido el Señor. ¿Cómo? Ah, sí. Nos contaba que era terrible, que hacían puntería, ataban a los bebés, se los sacaban a las madres, a los bebitos los colgaban de las manos, y los nazis hacían tiro al blanco con los bebitos colgados. Entonces uno ve, cuando dice la Escritura, he aquí que te envío pescadores, pero si tú no aceptas a los pescadores, van a venir cazadores. Uno ve la Escritura como diciendo, bueno, parece que Dios envía pescadores y cazadores, ¿no es cierto? Pero uno tiene que entender muy bien la Escritura. Dice, yo te envío pescadores y después vendrán cazadores. No es que Dios quiere que vengan cazadores ni que los manda, pero las consecuencias de no aceptar, ¿no es cierto?, a los pescadores. Por eso Yeshua no dice, yo los voy a hacer cazadores de hombres, porque cazador significa muerte, está la sensación de muerte en el judaísmo, ¿no? Lo voy a hacer pescadores de hombres. Por eso Nimrod y Esaú son los cazadores. Y Isaac estaba embelesado con Esaú, porque en definitiva era el primogénito, era el cazador, y veía su valor en este sentido. Jacob, cuando uno estudia las personalidades, Jacob era mucho más tranquilo, ¿no es cierto? De hecho que Isaac era más tranquilo, ¿no es cierto? Usted vio que siempre Isaac, ¿con qué está relacionado Isaac en la Escritura? Isaac siempre está relacionado con agua, ¿no es cierto?, con los pozos de agua, ¿no es cierto? ¿Okay? Cuando van a buscar esposa para Isaac, aparece otra vez el pozo de agua, ¿no es cierto? Siempre Isaac está relacionado. Un día vamos a hablar de eso. Es un tema más complicado. Pero Isaac siempre está relacionado con el agua, ¿no es cierto? Y entonces era más pasivo también Isaac en ese sentido, ¿no es cierto? Vieron que Isaac no se habla tanto de estas cosas, ¿no? De Jacob, pero Isaac tiene otra personalidad. Y Jacob también tenía una personalidad más pasiva, más paciente en ese sentido, ¿no? Y Esaú era todo lo contrario, ¿no es cierto? Y entonces, ¿me está haciendo hasta aquí? Bien. Dice, y hazme un guisado.
Verso 3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Hasta aquí cuando uno ve, ¿no es cierto? No me quería detener, quería leer todo ese corrido porque si no después no puedo platicar lo que sigue. Pero hasta aquí usted se está dando cuenta de que toda la intención de Isaac es bendecir con la primogenitura a Esaú. De alguna manera, aquí, hasta donde uno ve en el texto, aquí, narrativamente, históricamente, está narrada la historia, no importa si hay midrash que analizan de una manera y otras cosas que analizan de otra. Vamos, extrabíblico, vamos a ver lo que dice aquí directamente. Hasta aquí, ¿no es cierto?, tiene toda la intención, Isaac, de dar vuelta al plan de Dios. Porque el plan de Dios era que Jacob, ¿no es cierto?, tuviese la primogenitura. Y la primogenitura, acuérdense, cuidado con esto, la primogenitura no es ningún privilegio en el sentido de que lo va a pasar mejor, ¿eh? Cuidado. La primogenitura no es ningún privilegio de que uno lo va a pasar mejor. ¿Por qué? Si uno ve el caso de este caso, Jacob recibe la primogenitura, ¿correcto? Pero queda enemistado con su hermano, queda medio mal con su padre, va a recibir un montón de trampas de Labán, ¿no es cierto? Va a recibir un montón de mentiras de sus hijos en el futuro. Así que cuando uno dice la primogenitura, en cambio Saúl, ¿cómo quedó? Esaú quedó hirviendo de ira y de odio, pero se quedó tranquilo en su hacienda. Cuidado que la escritura tiene que analizar y desmenuzar. Dice, no, yo quiero tener la primogenitura. Correcto, vamos a tener la primogenitura de Jacob, ¿no es cierto? En las condiciones que la recibió Jacob, ¿no es cierto?, no fueron las mejores. No fueron las mejores. Porque en definitiva se creó, tuvo terribles consecuencias en la vida personal de Isaac, terribles consecuencias en la vida personal de Rebeca, terribles consecuencias en su vida personal de Jacob mismo y terribles consecuencias en la vida de Saúl. Porque en definitiva Rebeca nunca más va a ver a su hijo. La escritura no lo dice, tengo que suponerlo, porque en la escritura no aparece jamás cuando muere Rebeca. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que suponer, puede que haya un midrash, no importa eso. Bíblicamente Rebeca tiene que haber muerto en el interín que Jacob estaba en Aram con sus parientes allí, ¿de acuerdo? Entonces bíblicamente no lo dice, ¿no es cierto?, cuando murió. Uno puede buscarlo, pero no lo dice. Y entonces tenemos que suponer que Rebeca nunca más va a ver a su hijo y todo esto. Entonces, hasta aquí, hasta el verso 4, sabemos que Isaac tiene toda la intención de transmitir la primogenitura, ¿no es cierto?, a su hijo Esaú. Es decir, en definitiva estaba cometiendo un pecado porque Dios había dicho lo contrario, ¿no es cierto? Y el pecado trae su consecuencia cuando queremos cambiar la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Siempre trae las consecuencias. Y yo le voy a mostrar algunos casos, bueno, esperemos que tengamos el tiempo, pero siempre trae consecuencias cuando se quiere hacer las cosas distintas, ¿no? Hasta miedo le dio de reencontrarse, ¿no? De que lo fuera a matar. Y Jacob es Saúl, ¿no es cierto? Sí. Sí, vio que dice después que Saúl lo besa, ¿no? Pero yo después un día le voy a mostrar algo ahí en esa palabra. Cuando usted ve la palabra besar está marcada con un montón de señales arriba. Y yo le voy a mostrar por qué esa palabra tiene un montón de puntos de arriba y un montón de señales en casi todas, por lo menos las escrituras, ¿no es cierto? Por una razón muy especial. Pero ahora no se puede decir por qué esa palabra, ¿no es cierto? Bien. Dice, y Rebeca, o Rivka, como quiera, 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo,
tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Adonai antes que yo muera. ¿Sí? En definitiva, no dice en presencia de Adonai, ¿no es cierto? Cuando Isaac habla, lo está diciendo ella. Pero de todas maneras, fíjense lo que es una familia, ¿no es cierto? Isaac tiene a su hijo primogénito y da la sensación, ¿no es cierto? Da toda la sensación que, bueno, lo ama porque es su hijo, pero era independiente, cazador, el otro estaba como, vio que Jacob está como un paso atrás, ¿no es cierto? Cuando uno analiza la historia, ¿no es cierto? Y si uno conoce después la historia de Jacob, ¿no es cierto? Entonces, Rebeca está escuchando, fíjese lo que es la familia, ¿no es cierto? Está escuchando, y entonces llama a su otro hijo para decirle, tu padre va a hacer algo que no es correcto. Estaba en lo cierto lo que decía, ¿no es cierto? Tenía que ser bendecido con la primogenitura de su hijo Jacob, ¿no es cierto? Pero no era la manera esa. Tendrían que haber buscado, ¿no es cierto?, la presencia de Dios, ¿no es cierto?, para que Él encauzara las cosas, les aclarara las cosas. Sabía, ¿no es cierto?, el menor, ¿no es cierto?, iba a ser el mayor en definitiva. Bueno. Y entonces aquí ya uno se da cuenta del problema, de un problema familiar. ¿No es cierto? Bien. Le dijo, antes que yo muera, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca, a su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Se da cuenta, ¿no es cierto?, un problema de un padre con un hijo, una madre con el otro hijo, y tratando de Rebeca seguir la voluntad de Dios, pero se quiere seguir la voluntad del Señor engañando a su esposo, y para engañar a su esposo utiliza a su hijo. ¿Me entiende cómo es la cosa? Entonces ahí se da cuenta que no se está buscando. Todos hacían altares, pero evidentemente en algún momento de la vida alguien no hace un altar a Dios para buscar. Si usted se fija la vida de Saúl, ¿no es cierto? No me acuerdo la primera, Samuel 14, 15. Después lo podemos buscar. 14, 15. Cuando él es ungido, ¿no es cierto? Cuando va a ser ungido dice, y hizo un altar, el primero que hizo, ¿sí? Usted lee la siguiente página y ve lo que dice. Y él se hizo un monumento para él. En la página anterior de la historia, ¿no es cierto?, dice, y Saúl, ¿no es cierto?, cuando le iban a nombrar rey, ¿no es cierto?, hace un altar y aclara la escritura, fue el primero que hizo, ¿sí? Pero no hay otro altar. El siguiente altar que hace es un monumento para él, cuando viene de pelear por los amalecitas. Es decir, muchas veces, en ciertas situaciones, hacemos un altar para el Señor. Pero en otras ocasiones, cuando no nos conviene, o no hacemos un altar para el Señor, o nos levantamos en la altivez y en la soberbia y en el orgullo. ¿Me estás siguiendo? Por eso cada uno termina como termina. Saúl terminó con la cabeza cortada y la cabeza en una lanza en medio de los enemigos. ¿De acuerdo? Por eso acá nadie estaba, vio que dice, y el patriarca dice, Abraham se fue a Beersheba de hacer sacrificio. Jacob mucho más adelante se va a Beersheba y hace un sacrificio para buscar la voluntad de Dios, y va a Egipto, cuando lo llama José. ¿De acuerdo? Pero en este momento que tienen que dar la primogenitura, el liderazgo, el sacerdocio de la familia, nada más ni nada menos que el sacerdocio de la familia no busca la presencia de Dios, sino que uno dice, este es el primogénito, ¿no es cierto? Y a lo mejor este es el más valiente. Jacob parecía más pusilánime, más falto de ánimo, el otro valeroso, hombre aguerrido, fuerte, y este tiene que ser el líder de la familia. Es lo que estoy, hasta ahí, cuando ve aquí, no hay otra cosa, ni en hebreo ni en español, cuando usted lo lee, no hay otra cosa. Está exactamente eso. Bueno, entonces dice en el verso
14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, ¿no? Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con los pieles de los cabritos. Además está decir, ahora no podemos hablar, pero en la Cábala, Jacob, como otros personajes específicos, representan el alma, ¿sí? En la Cábala. Y Esaú representa la carne, el cuerpo. Entonces fíjese lo que está haciendo, aún disfrazándolo, simulándolo para producir el engaño, ¿no es cierto? Rebeca, ¿no es cierto?, cubre al alma con lo carnal. ¿Se está dando cuenta? Un día le voy a explicar eso, la cábala con los números, la gematría del nombre de Jacob, cuando se lo cambia con Isaac, la diferencia que hay, cuál es el número que diferencia, por qué la diferencia, todo eso. Todo eso está en los libros de Kabbalah y hay que saber descubrir qué parte, porque hay 1001 libros de esos temas. Entonces, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces Jacob fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Adonai, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Fíjese cómo dentro de la familia, ¿no es cierto?, hay confabulaciones, engaños, mentiras, cómo querer persuadir, disuadir al otro, ¿no es cierto? Dios tiene todo bajo control, pero el hecho de que Dios tenga todo bajo control no quiere decir que todas esas situaciones, ¿no es cierto?, de engaño, de pecado en definitiva, porque es rebelión, lo que están haciendo es rebelión, y la rebelión es un pecado. Hay varias palabras en griego en el Nuevo Pacto y en varias palabras en hebreo que significan rebelión, ser rebelde, contumaz, etc., ¿no es cierto? Y varias palabras. Yo traje dos nada más, pero hay varias palabras. Alguna vez les expliqué otro y yo tengo estas dos aquí, ahora que luego les voy a mostrar. Porque en definitiva esto es rebeldía, esto es rebelión, esto es engaño, esto es mentira, esto es querer cambiar, torcer el brazo a Dios. Cuando se quiere torcer el brazo a Dios, siempre va a haber consecuencias, siempre va a haber consecuencias. Por eso Jacob engañó, en definitiva engañó, participó del engaño, ¿no es cierto?, inclinado con lo que su madre decía. Pero después Jacob, ¿no es cierto?, después cuando está en Harán, en Babilonia, uno se pone mal, ¿no?, y le da ganas de agarrar a cascotazo a Labán, ¿no?, por todo lo que le hacía. Pero en definitiva, Jacob estaba recibiendo un pago de Labán de lo que él había hecho con otro, y después sus hijos lo van a engañar, le van a mentir, ¿no es cierto? Y todo esto, es decir, todo va teniendo siempre una consecuencia, es una bola de nieve, ¿no es cierto? Entonces alguno dice, bueno, mire, el origen de todo esto, hay una sola clave, es porque no buscaron la presencia de Dios en un altar, ¿no es cierto?, para buscar la voluntad, que Dios dijera cómo, de hecho que se los había dicho, pero ¿cómo hacemos ahora? ¿No es cierto?, que tenemos que otorgar la primogenitura. Si tenían ciertas dudas de lo que había acontecido hacía muchos años. Acuérdense que las promesas hacía muchos años, ahora no me acuerdo, yo les había dicho la edad, se me fue la edad de ambos, de Esaú y de Jacob, pero, bueno, que la misma edad. Yo les había dicho cuando hicimos todos los cálculos, pero eran hombres adultos. Hay 40 años tenía, 40 años, no, 75 cuando se va. Perdón, 75 cuando se va tiene 75. Habían pasado, ¿se acuerdan que tenía 75, no? Sí, tenía 75 años cuando se va. Quiere decir que más allá de año más, año menos, ¿no es cierto?,
después de muchos años de recibir una promesa, alguien se puede olvidar. Mire, ¿usted no le pasa que te va a salir de compra, dice, sí, tengo que comprar esto, aquello, lo otro? Cuando llega al supermercado se olvidó 3, 4, 5 cosas y compra otra que no la tenía anotada y que no la necesitaba. Hizo un par de horas, ¿no es cierto? ¿O no le pasa eso? Dígame si no le pasa, hasta eso pasa. Después de varias décadas, aunque usted dice, no, es la promesa del Señor y la bendición del Señor y todo, después de varias décadas, y Isaac le habrá dicho, habré escuchado bien lo que me dijo el Señor, Rebeca, estábamos de acuerdo. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Son muchos años. ¿Se acuerdan cuando hicimos los cálculos? Eran 70 años, 75, no me acuerdo, ya después buscaré mi apunte, pero ahora se me fue de la memoria, porque había que hacer cálculos, hicimos cálculos que son totalmente comprobables. ¿Se acuerda usted? Bueno. Y entonces, en definitiva, uno paga las consecuencias de no buscar lo que el Señor dice. A todos, ¿no es cierto?, les pasa eso. Y entonces, el verso 20, cuando dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Adonai tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Sabe lo que están haciendo aquí? Mitad mentira, mitad verdad, mitad mentira, mitad verdad, mitad mentira y mitad verdad. Todo es una cosa así. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y los rabinos antiguos, sobre todo en la Kabbalah, interpretan mucho esto, ¿no? Es decir, cuando el pueblo judío, ¿cierto?, está en busca de la presencia del Señor, es la voz de Jacob, ¿sí? Pero cuando el pueblo judío, ¿no es cierto?, se aleja de buscar la presencia del Señor, tiene las manos de Esaú. Y así es para cada uno de nosotros. ¿Está siguiendo? Uno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros, ¿no es cierto?, hablamos la palabra del Señor, que sería la voz de Jacob, la voz de Israel, ¿no es cierto?, y otras veces, ¿no es cierto?, llevado por toda mundanalidad y por toda carnalidad, tenemos las manos y la obra de Esaú. Esa es la verdad. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, soy yo. Qué bárbaro. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Adonai ha bendecido. De esto una vez hablamos, solamente se lo voy a mencionar. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Si uno toma la palabra de Dios, hasta bendijeren suman 26 palabras en hebreo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? De las palabras que formaban. Voy a saltear algo y luego voy a seguir leyendo. En el verso 39 dice, entonces Isaac su padre habló y dijo, a Esaú ahora, he aquí será tu bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. En el verso 28 y 29 está la bendición de la primogenitura de Jacob, creyendo que supuestamente era Esaú.
Pero cuando uno se adentra en la historia y en el conocimiento bíblico, y por qué no extra bíblico, Isaac no se tragó la historia de que era Esaú. Si usted se fija, en la bendición del verso 28-29 dice: Dios pues te dé rocío del cielo. Olvidemos del rocío del cielo, porque todo este pasaje es muy complejo cuando uno analiza qué es lo que viene antes y después. Dice: Dios pues te dé. Bien. En el verso 39, ¿sí?, cuando viene la bendición sobre Saúl, no le dice que Dios le dé. Dice: entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu bendición. Pero no está diciendo que la bendición viene de Dios. Uno puede suponer, inferir, conjeturar, suponer si quiere, que el siervo de Dios no tiene por qué decir Dios, porque si está hablando el siervo de Dios proféticamente, sería la boca del Señor hablando correctamente. Pero aquí hay que hacer esa pequeña diferencia. Dios te dé, y en el otro Isaac le dijo. ¿Se da cuenta la diferencia a uno y a otro? Luego le dice, no quiero adentrarme en esto porque hay cosas muy complejas, por lo menos para mí, para explicarlas. Dice: te den el rocío del cielo, verso 39. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. En la primera bendición, lo primero que viene, que es el cielo. En la segunda bendición viene lo terrenal primero. ¿Me está siguiendo? Y después en el verso 28, y de las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto. Es decir, Dios te dé de la bendición del cielo para que la tierra produzca todo, ¿no es cierto? En la bendición de Esaú, primero que no dice Dios te dé, Isaac dijo, ¿sí? He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Es decir, para primero que es Jacob el que está recibiendo, la bendición viene del cielo, ¿no es cierto? Porque Jacob estaba designado como el primogénito. Pero como Esaú tenía los ojos en lo mundano y en lo terrenal, en la bendición de su padre Isaac, primero lo terrenal para ti. Y luego lo del cielo. ¿Se está dando cuenta? Entonces uno tiene que analizar todo eso. Y entonces uno se va dando cuenta. De hecho que hay un midrash que habla muy bien sobre... Bueno, hay muchos midrashim, no es uno. Hay muchísimos midrashim que hablan de esto. Y analizando este pasaje y algún otro pasaje que más adelante va a venir, ¿no es cierto?, uno se va dando cuenta de que Isaac estaba ciego de la vista, pero no del espíritu. Esa es la realidad. Pero de todas maneras, él estaba queriendo cumplir, ¿no es cierto?, lo que la tradición, la cultura de los pueblos, y del pueblo semita, porque eran semitas, eran hebreos semitas, obviamente, el hebreo semita, estaba cumpliendo con la cultura. El primogénito, ¿no es cierto?, recibe la bendición. Pero cuando nacieron le dijeron, el menor se va a hacer el mayor. Pero Isaac en ese momento lo vio. Entonces, voy a leer de nuevo el verso 28 y sigo adelante para unir después con lo que sigue, ¿no? Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Hay Biblias en hebreo, hay una palabra que es mi en hebreo, mi, que se puede traducir de o desde. Hay unas Biblias que son bien interesantes, ¿no? Son Biblias hebreas, lo que se llama las Biblias de estudio hebreas, que dice así, esto se lo digo, pero ahora no se lo voy a anotar. Las mismas palabras que se utilizan de las grosuras de la tierra, ¿no es cierto?, del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra son las mismas que aquí.
Pero la misma palabra que se traduce y de las grosuras de la tierra, ¿no es cierto?, también se puede traducir lejos de. Entonces, muchos autores bíblicos hebreos dicen así en el verso 39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación lejos de la grosura de la tierra. ¿De acuerdo? Porque la misma palabra, la mem y la yud, se puede traducir como de, desde, ¿no es cierto? Y se puede traducir como en este caso lejos. Eso es para que vea cómo se puede entender las cosas. Y de hecho, ¿me están siguiendo así? De hecho, que si uno ve, de hecho que el pueblo hebreo, árabe iba a prosperar muchísimo, de hecho ha prosperado muchísimo, muchísimo. Tanto económicamente, tanto igual que el pueblo hebreo, tanto igual que el pueblo hebreo. Por algunos dicen más, otros menos, habría que discutirlo mucho. Eso, ¿quién podrá cuantificar o cualificar eso? Pero más o menos es así. Y entonces, hay Biblias que traducen hebreas también que dice: he aquí que será tu habitación en tierra árida e infértil. Si usted se pone a pensar, el mundo árabe, ¿no es cierto?, siempre habitó en los grandes desiertos, que ahora tienen, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde están el Dubái y todas esas cosas que hicieron un vergel y todo eso? ¿Pero por qué? Porque el pueblo árabe estaba destinado a prosperar muchísimo. Claro que estaba destinado, y de hecho que se está cumpliendo la profecía. Pero un día les voy a mostrar esto, eso se llama el análisis más profundo de la Escritura, ¿no es cierto? Pero ambas bendiciones, incluso hasta ahí, tienen 26 palabras cada uno. 26 palabritas cada uno. Cambian la cantidad de letras, pero son 26 palabras. Pero ese es otro tema. Pero los grandes rabinos antiguos analizaron todo eso. Y en algunos casos, yo ahora no traje eso, pero yo una vez le dije que hay un libro muy bueno que yo lo uso bastante a veces, ¿no? Que se llama Génesis, el origen de la diferencia, un autor argentino judío, Kolodenko, de la editorial Lilmod, una editorial hebrea española, ¿no es cierto? Es un libro muy interesante, es todo Génesis, pero es un libro de estudio, no es un libro de lectura, ¿no? Ese libro, por ejemplo, le manda referencias a 5.000 autores y 5.000 libros. Entonces uno le dice: esto lo saqué, el autor dice esto es de aquí, esto es de acá, tal autor dice tal cosa, tal autor dice tal cosa, esto se puede traducir así, esto se puede traducir así. Ahora, usted quiere decir de las grosuras de la tierra y del cielo, me parece perfecto. De las grosuras de la tierra no quiere traducir de la otra manera por esa partícula hebrea, correctísimo. Pero cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, el mundo árabe siempre estuvo ubicado digamos, en los desiertos, básicamente en los desiertos. Dice, verso 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado y se lo llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo lo que antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó, acuérdense que Jacob en definitiva significa suplantador, talón, ¿no es cierto?, etcétera. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre:
no tienes más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Fíjese que había vendido, ¿se acuerda?, su primogenitura por un plato de lentejas. Que eso también un día tenemos que hablar, ¿por qué plato de lentejas? Porque si no parece un arte culinario esto, ¿no? Claro, claro, es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Habla hay que ver el color, etcétera, porque ¿se acuerda que él era rojizo, ¿no es cierto? Y el plato de lentejas también es rojizo. Bueno, por ese lado va la cosa, ¿no? Entonces dice, lloró. Fíjese que el Nuevo Pacto también toma esto en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Cuando dice que uno, bueno, vende la primogenitura y la bendición del Señor y después llora amargamente, pero ya no la puede conseguir. Podrá conseguir porque en definitiva no murió y prosperó el pueblo y todo, y recibió bendición, pero no recibe la bendición de la primogenitura. Y en definitiva dice, yo tendré el Señor, dice, misericordia del que tenga misericordia. Uno de los grandes problemas en la rebeldía, que es consecuencia de la rebeldía, es que nosotros usamos mucho el razonamiento, ¿no? Y en definitiva, nosotros usamos el razonamiento, me corresponde a mí, esto es así. Y entonces el Señor dice, yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Cuando yo uso el razonamiento, cambio las cosas. Porque en definitiva no, por lógica tendría que ser esto, ¿sí? Pero el Señor dice, voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Por eso el pensamiento, el razonamiento es una consecuencia del pensamiento. Tengo un pensamiento y luego tengo un razonamiento. Entonces, eso es un gran enemigo, es un enemigo silencioso que tenemos nosotros, un terrible enemigo silencioso, porque eso da origen a la rebeldía. Entonces, si por lógica, por mi razonamiento, tiene que ocurrir tal cosa, la cultura dice tal cosa, la tradición dice tal cosa, en el pueblo hebreo la tradición decía tal cosa, y entonces lo que está diciendo Dios dice, a mí me vale la tradición. Claro, tradicionalmente era eso lo que estaban haciendo, correcto. Pero a Dios no le importaba la cultura y la tradición. No le importaba, directamente no le importaba. Él cambia las cosas, pero muchas veces cambia las cosas, muchísimas veces. Ustedes fíjense que casi siempre, siempre el segundo es el primero, ¿no es cierto? En definitiva. Casi siempre, bueno. Entonces dice así, lloró. Entonces, por más que se llore amargamente, como dice el Brit Hadashah, ¿no es cierto? Lo procuró con lágrimas, y no. Recibe la bendición que es. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, y aquí será tu bendición, pero acuérdense que en el otro pone la palabra del Señor delante, ¿sí? Y aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Es decir, lo que le está diciendo, ¿no es cierto? En definitiva, iban a vivir en una tierra que, si uno la analiza como se analiza, era una tierra infértil, porque iba a estar en el desierto. Segundo, iban a vivir, el verso 40 dice, van a vivir permanentemente en conflictos, van a vivir permanentemente en servidumbre, ocasionalmente serán liberados, dice, para deshacerse del yugo de tu servicio. Esto también, ustedes dicen, bueno, ¿cuándo Esaú descargó el yugo de su servir de Jacob? ¿No es cierto? En definitiva, cuando Israel se aleja, cuando Jacob, el pueblo hebreo, Jacob, se aleja del Señor, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando descarga el yugo de su servir, porque en definitiva no pesa contra nadie Jacob. El pueblo de Israel, tiene que estar siempre en las manos del Señor. Si no está en las manos del Señor y buscando al Señor, ¿no es cierto? En ese momento Esaú va a ser siervo suyo. Lo que está representando la carne, lo carnal, va a ser dominado. Pero evidentemente, ¿no es cierto? Si Jacob no busca al Señor, el yugo de la carne va a ir sobre Jacob. Por eso, más adelante dice, ¿se acuerda que el profeta Jeremías iba con un yugo, ¿no es cierto? Un yugo de madera, ¿no es cierto?
y un camarada de él, un profeta de Dios, le rompe el yugo y dice, así como yo te rompo el yugo, ¿no es cierto? Dice, nosotros vamos a quebrar a los babilónicos, ¿no es cierto? Y después el profeta Jeremías le dice, sí, muy bien, dice, ahora ya sé cómo vas a morir, dice. Esto porque estaba en contra de lo que era la voluntad del Señor. Y entonces, voy a seguir leyendo un poco más, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Es decir, lo que me contiene de no buscar venganza por la traición que recibí de mi hermano, es la memoria de mi padre porque está vivo. Pero en cuanto mi padre muera, que es el que me está teniendo y sosteniendo para que no lo haga, tal vez por respeto, para no destruir a su padre espiritual y emocionalmente, ¿no es cierto? Dice, cuando muera mi padre, yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas estas palabras a Rebeca, de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermana, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que te ha hecho, Yo enviaré entonces y te traeré de Aliá. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque ella no va, esto que está haciendo, que lo puede estar diciendo, podría haberse sido que lo hubiera dicho proféticamente, pero no se cumplió porque ella muere antes. Y ella jamás va a ver a su hijo, ¿no? Entonces fíjese cómo a veces lo que es la mentira, el engaño, la altivez, ¿no es cierto?, la soberbia, el querer torcer la voluntad del Señor, el querer que se cumpla lo que dice el Señor, pero a mi manera, ¿no es cierto? Y entonces ella está trazando todo un plan que en definitiva no se va a cumplir. Se va a cumplir en parte y en otra parte no, ¿no? Dice, entonces, fíjese que ya había engañado a su esposo ella. Pero ahora, no sé si usted lo percibe esto, pero lo engaña de nuevo a su esposo. Dice, verso 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Fíjese qué tremendo acá. Ya con esto se está dando cuenta ella de que su hijo, ¿no es cierto?, Esaú, no solamente lo odia a él, sino a Jacob, sino la odia a ella. Dice, yo con esto ya me estoy privando de mi otro hijo, aunque mi otro hijo no me lo diga, ¿no es cierto? ¿Qué imagen va a tener de su madre? De que su madre propició que su otro hermano engañara a su padre y al otro hermano. Entonces, ¿qué imagen familiar va a tener? ¿Me está siguiendo? Pero entonces ella sabe que Isaac, que se quiere congraciar con Isaac. Y entonces, pero a congraciarse con Isaac le tiene que volver a mentir. Y mire lo que le dice. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿No es cierto? Les voy a mostrar. En el capítulo 26, verso 34, ¿no es cierto?, cuando Esaú vende su primogenitura, estaba en Isaac en Gerar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Esaú estaba haciendo su vida propia, su vida personal, humana. Y entonces dice, a mí no me importa lo que me digan mis padres, ni lo que le guste a Dios o no. Yo me voy a casar con un hitita. Los hititas eran los que originalmente estaban en Turquía, de hecho que siempre estuvieron ahí, y anduvieron por todos lados, ¿no es cierto? Se llaman eteos, pero son los hititas, ¿okay? Entonces, verso 34 del capítulo 26. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí eteo, el hitita,
y a Basemar, hija de Elón Eteo. Quiere decir que tomó 2 mujeres eteas, porque dice, yo por qué me tengo que casar con una mujer de mi pueblo, no me interesan las mujeres de mi pueblo, y si a mi padre le cae mal y a mi madre le cae mal, no me importa nada. Fíjese, ¿no es cierto?, la persona que estaba, ella ya había vendido su primogenitura, es decir, en su momento, por lo carnal, por lo humano, por lo terrenal, por venir cansado de la casa es el mundo, ¿no es cierto?, de casar en el mundo. Y entonces, de venir cansado de la casa, ¿no es cierto?, le dice, sí, vengo con un cansancio tremendo, dame ese potaje. Bueno, dame tu primogenitura y yo te doy el potaje. Y vendió su primogenitura. No le importaba, ¿no es cierto?, ¿para qué? Dice, ¿para qué quiero mi primogenitura? Pero después la procura con lágrimas, ¿no es cierto? Y el nuevo pacto toma esa idea. Toma esa idea. Por eso dice que el Señor es fiel para limpiarnos de todo pecado. La sangre del Señor es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, ¿no es cierto? Pero que uno no debe persistir en el pecado, es decir, cometemos pecado, pero no tenemos que persistir en el pecado. Y persiste en el pecado, dice, bueno, ya vendí mi primogenitura, me estoy dedicando a la casa. De hecho, que cuando uno estudia la historia de Nimrod, ¿no es cierto?, están los midrashim, es interesante, ¿no? De hecho, que la Biblia habla de eso también, ciertas cosas que hay que captarlas así, ¿no es cierto? Dice que Nimrod, ¿cómo cazaba? Nimrod cazaba con su boca. Por eso dice, ¿se acuerda cuando a Saúl le dice, ¿me están siguiendo? No, se me durmieron. Cuando a Saúl le dice, Samuel le dice, como pecado de adivinación, ¿no es cierto?, es el desobedecer, y como pecado de idolatría. Pecado de adivinación, adivinación es kesem en hebreo, que es adivinación, sortílego. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, ¿no es cierto?, la adivinación, el sortílego, eso es lo que capta las almas, capta la adivinación. Por eso dice, como pecado de adivinación es tal cosa y merece la muerte lo que tú hiciste. ¿Por qué le está diciendo eso a Saúl? La palabra que es esa, que es adivinación, sortílego. Lo que capta, el sortílego, la adivinación, es lo que capta las almas de las personas. Y entonces, ¿no es cierto?, capta las almas de las personas. Por eso le dice Saúl, cuando cometió eso, ¿no?, lo que vio en ese verso que tanto leemos, ¿sabe lo que estaba diciendo Saúl? Dice, tú estás captado, ¿no es cierto?, estás hechizado por algo y no estás cumpliendo la palabra del Señor. Por eso si el Señor te dice tal cosa y estás haciendo tal otra, estás seducido por tal cosa, y se lo traduce diciéndolo así, que a veces es difícil de captarlo de entrada. Como pecado de adivinación es lo que tú hiciste y merece la muerte. Pero el pecado, la adivinación, ¿no es cierto?, que es la palabra kesen en ese caso, porque hay otra, habla, ¿no es cierto?, de aquel que hechiza. ¿Se acuerda cuando el rabino Pablo dice, ¿qué es lo que los ha hechizado a ustedes? ¿Qué es lo que los ha captado? ¿Qué que los ha sometido? Y entonces Saúl, ¿no es cierto?, en ese caso, estaba incumpliendo la voluntad del Señor por el hechizo de lo humano, de lo terrenal, de lo mundano. Por eso en el capítulo 15, ahí cuando yo le dije antes, en el capítulo 14 hace un altar para el Señor. En el 15, cuando vuelve de los amalecitas, se hace un monumento él y se va. No un altar para el Señor, un monumento recordatorio. De hecho que también otros se hacen monumentos, ¿no?, en la Biblia personal. Entonces dice aquí, este señor Esaú, ¿no es cierto?, había tomado mujeres hititas, eteas, que no agradaban para nada a Isaac y obviamente tampoco a Rebeca. Entonces Rebeca, en el verso 20 y 46 del capítulo 27, le está diciendo, si nuestro hijo se queda Jacob aquí, puede tomar una mujer hitita como tomó Esaú. Y entonces con eso se quiere congraciar, ¿no es cierto?, con Isaac. Pero le está mintiendo. ¿Sabe por qué le está haciendo eso? Le está diciendo eso para que Isaac acceda a que Jacob se vaya para Babilonia.
¿Se da cuenta? Mire, yo he tratado de leerlo incluso en 3, 4 Biblias, en la hebrea, en esta. He traducido algunos pasajes que son distintos a como los tenemos nosotros aquí, hay que darle vuelta. En este capítulo hay una cosa, un entretejido, una trama de verdades y de mentiras y de medias verdades, de medias mentiras y de medias verdades, de verdad entera y de mentira entera. ¿Es así? Por eso es que pasó todo lo que pasó, ¿no es cierto? Y están las consecuencias de Saúl, como por ejemplo que va a vivir siempre en conflicto, en servidumbre, ocasionalmente iba a ser liberado del yugo, ¿no? ¿No es cierto? Estaban las consecuencias de Jacob, ¿no es cierto? También porque Jacob tuvo muchas consecuencias. Por ejemplo, tiene tiene el odio ganado de su hermano, ¿no es cierto? En la amenaza de muerte que pesaba sobre él, ¿de acuerdo? Déjenme ver qué tienen anotado por aquí. En el verso 40, bueno, más adelante, va a tener que llevar una vida de fugitivo, definitiva. Si usted se fija, ¿no es cierto? En el Génesis 29, ¿no es cierto? Labán lo engaña terriblemente. En Génesis 37, ¿no es cierto? Destruyeron el corazón de Jacob, sus hijos, diciéndole que habían matado a José, en definitiva a José, y que lo había matado una mala bestia, etcétera, etcétera. Y después están también las consecuencias de Rebeca, las consecuencias de Isaac, cada uno tiene sus consecuencias, pero voy a seguir leyendo rápido. Entonces, verso 46, verso del capítulo 27, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida. ¡Qué bárbaro! Ese versículo aparece justo sacado de la nada, pero en la relación de la familiar de Rebeca con su esposo, a causa de las hijas de Het, de los hititas. Y entonces él que le podía haber dicho, sí, a mí me causó un dolor terrible que nuestro hijo Esaú, esto lo dice la Biblia, lo digo yo, se casara con estas heteas cuando tenía que casarse con mujeres de nuestro pueblo. ¿De acuerdo? Si Jacob, dice, qué bárbara. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ted como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Vio cómo lo está trabajando Isaac? Claro, está diciendo, no quiere decir como entonces ¿para qué quiero la vida? Pero es eso. Como diciendo, ¿para qué quiero la vida? Si Jacob también se casa como Esaú, en el capítulo anterior para nosotros, ¿no es cierto? Y entonces le está agradando. Iba a ser un cargo de conciencia. Claro, qué tremendo, ¿no? Pero veo que esos problemas... Claro, pero esos problemas son los problemas familiares, así, cuando en las familias actuales y anteriores y las que van a venir con las décadas o siglos, también va a pasar lo mismo, ¿no? Que no se lo digas a mamá, no se lo digas a papá. Ten cuidado con esto. Mira que tu hermano, porque si se lo decimos a tu hermana, que tu hermano lo otro. Pero si tú quieres. Sí, ese es un problema, uno lo ve en la Biblia, pero cuando uno ve las consecuencias, si uno toma, por supuesto para las consecuencias hay que ver otros pasajes y otros versos, ¿no es cierto? Pero conociendo un poco la historia no se da cuenta. Uno ve las consecuencias que todo trae, todo. Isaac tuvo sus consecuencias, Jacob tuvo sus consecuencias, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Perdón? Y en realidad no estaba mal lo que ella no, sí tenía un propósito. No pero el propósito es que ella ya tenía de antemano otro trasfondo. Exactamente, ella estaba haciendo lo correcto, pero lo correcto que es de Dios lo estaba haciendo a través de la manipulación humana. Tenía que ser lisa, llana y francamente como Dios dijo, se tenía que haber reunido, tenemos que hacer esto en una ceremonia familiar. Pero cuando se va a hacer la ceremonia familiar, para entregar la primogenitura, si hubiera sido conforme a la cultura, el verso que leímos primero, cuando Isaac lo llama a Esaú,
tenía que haber sido en medio de una fiesta familiar. Pero ahí Isaac lo estaba haciendo solo, sin su esposa. La esposa está escuchando, este me está trampeando. Pero es cierto. Pero era más fácil que le dijera, oye, acuérdate que... Exactamente, hubiera sido mucho más fácil, pero acuérdense que habían pasado décadas. A veces, ¿se acuerdan cuando son el pasaje cuando hablan de las promesas de Dios, de las bendiciones? Promesas, digo, que pueden ser bendiciones o castigos. El pueblo de Israel le decía a los profetas, Dios no hace ni bien ni mal. ¿Por qué? Porque si de repente una profecía es para muchísimos años, pasan 20, 100, 150, 200, 250, 300, y no pasa nada, y mira, pasaron 200 años y no pasó nada. Es lo mismo que aquí, por ejemplo, tuvimos un sismo hace un año y piquino, ¿cierto? Sí, un año y 2 meses. Okay. Ya casi todos nos olvidamos. Créanme, nosotros, no sé si no es a veces no oramos por otras cosas, pero nosotros oramos, créanme, todos los días en la oración y por todos ustedes, oramos en este sentido, para que Dios nos guarde de los cataclismos, las catástrofes en esta ciudad y en este país. Porque yo veo que, por ejemplo, los periodistas todos los días oramos, Señor, guarda, sujeta lo de los aires, la tierra, y debajo de la tierra sujeta en tu puño, ¿no es cierto?, los movimientos sísmicos, las placas, todo. Fíjese que aquí, por ejemplo, nosotros nos llama la atención, ¿no es cierto? A ustedes por ahí llama la atención. Yo veo que los periodistas, algunos periodistas, sobre todo algunos periodistas que son medio son medio payasines, ¿vio? Estos que son periodistas, pero vio que son medio, qué sé yo, se visten raro a veces para llamar la atención, qué sé yo. Y de repente dice, a ver cómo anda Don Goyo hoy, si tiene fumar. Sí, que tenga fumar ahora. El día que explote el volcán ese y pase, esperemos que no, pero si explotara mucho Don Goyo, se lo van a tener que tragar. Eso. Claro, porque coquetean con la muerte, se coquetean con la muerte, porque toman a un volcán como si fuera un juego de niños. Para salir como jocosos en la pantalla, para decir que están liberados, que están por sobre las cosas que otros se preocupan, ¿no? Dice, miren, no se preocupen. Después la gente también aledaña en la circunvalación ahí dice, no, nosotros somos amigos de Don Goyo, que se lo digan a lo de Troya, y ahí no, Troya no, ¿cómo fue? El Vesubio, ¿no es cierto? Y el otro que estaba en la isla, ¿cómo te llamaba? No, pero perdón, el Krakatoa y todo. ¿Qué pasó? Miles y miles y miles y miles de muertos, miles y miles de muertos. Entonces a veces uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas, ¿no? Mucho cuidado con las cosas, de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y como usted decía, sí, quieren hacer, se hace la voluntad. Por ejemplo, muchos se equivocan. Por ejemplo, Abraham cumple la voluntad del Señor, pero cumple la voluntad del Señor quedándose de más tiempo hasta que enterró a su padre. Eso es lo que dice el nuevo pacto. Dios deja que entierre a mi padre, ¿no es cierto? Y Yeshua dice que los muertos entierran a su muerto. Abraham quería que muriese su padre, esperó. Le dice, vete de la tierra de tu parentela, y se lleva a Lot. Después Lot aparece como un justo. ¿Pero por qué fue salvo? Dice, porque Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot. Porque si no fuera porque se recordó de Abraham, Lot se queda ahí metido en las arenas de Sodoma y Gomorra. Es decir, Abraham cumplió la voluntad del Señor, pero se lleva a Lot. Abraham cumplió la voluntad del Señor, pero se lleva a Agar. Salomón cumplió la voluntad del Señor, pero primero va a Egipto y se trae una mujer de Egipto. ¿Se da cuenta? Abraham se lleva una mujer, Salomón también se lleva una mujer. Siempre está ese Egipto metido en el medio. Se cumple la voluntad del Señor, pero dentro tenemos el germen de lo malo. Es que a Abraham se le hizo más fácil hacer uso de la costumbre. Claro. Que esperar la promesa. Claro, porque es difícil. Cuando van pasando muchos años, uno pierde un poco la visión. Cuando uno, por ejemplo, confía. ¿Perdón? Se confía. Claro. Cuando uno, por ejemplo, no sé, voy a decir una cosa que todo el mundo haya dicho 100 millones de veces.
Cuando, por ejemplo, cuando están, incluso en el pueblo judío, pasan esas cosas, ¿no? Con la vamos a promesa y promesa. Porque veo que en Argentina es así, aquí creo que también es así. En el 31, cuando viene el 31 de diciembre, la gente empieza a hacer un montón de promesas, ¿no es cierto? Y la familia dice, bueno, nos vamos a reunir más seguido porque la familia tiene que estar unida, ya al día siguiente se están peleando a patadas, ya no se reúnen más. ¡Claro! No lo ven eso, claro. Ni hablar, no, a partir del 1 de enero, yo en Argentina decía, yo escuchaba, incluso a mi familia, decía, yo voy a comer solamente verdura, ¿qué verdurita? No, unos churrascos así, no, yo voy a comer verdurita, porque claro, se comía como porque la gente judía también, aunque me parezca mentira, mucha gente judía y gente que va a la sinagoga también festeja el año porque tiene amigos, amigas, y se come como el último día. Sí, se come. No, a partir de esta voy a comer solamente verdurita. No, a partir de ahora, no, como vio que la gente va a la playa, ¿no es cierto? Entonces la gente va a la playa es un poquito de gimnasia. Entonces cuando está en la playa, dice, no, ahora cuando yo llegue a mi casa voy a hacer siempre esta gimnasia. Entonces voy a ir, hice la gimnasia en la playa, veo que están esos que hacen, los que guían, esos grupos de profesores y toda la gente está... ahí en la playa, claro, ¿no es cierto? Y está en la playa, entonces la gente ahí, como está contenta, está alejada del trabajo, y entonces dice, ay, te dice, cuando llega así, me voy a anotar en un gimnasio. ¿Qué gimnasio? ¿Qué gimnasio? Claro, eso es lo que pasa cuando uno quiere hacer las cosas como uno, ¿no es cierto? Pongo estos ejemplos humanos porque aquí están pasando ejemplos humanos. Aquí están pasando ejemplos humanos, ¿no es cierto? Entonces, fíjese lo que le dice aquí, porque ahora va a aparecer algo interesante. Entonces, dice, verso 46, perdón, dice, para que tome mujeres de tías como estas, Isaac, ¿no es cierto? De las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, como diciendo, no, mujer, no te vayas a morir, ¿no? Ni a afligir, ni a deprimir, no, porque con Jacob vamos a hacer algo. ¡Fum! Isaac, sin darse cuenta, es cómplice de lo que ella dice. Ahora ya lo tengo en mis manos, es cómplice mío. Clase miembro de la banda. Exactamente, pero entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Y Rebeca contenta. Dice, es terrible, el pasaje es terrible porque las consecuencias que todos van a vivir, nunca más no las van a poder corregir nunca. Ni Isaac, ni Jacob, ni Rebeca. Rebeca vio que le dice, tú te vas y yo te voy a mandar traer. No lo pudo cumplir porque se murió. ¿No es cierto? Esaú y Jacob sí cambian un poco la cosa, ¿no es cierto? Pero en eso también ve que Esaú viene, vio que va con 400 hombres, ¿no es cierto? 400 es un número, ¿no es cierto? Que es el 4, el 40, el 400 es todo lo que mueve lo terrenal, ¿no es cierto? Por eso 400 años en la tierra prometida, 40 años en la presencia del Señor, 40 días por 40 años en el desierto, 40 días Moisés en las alturas buscando la presencia del Señor, 40 días en el desierto de Elías, por ejemplo, ¿cierto? Está representando todo, es decir, 40, un día, yo le explico a mí 40 y todo viene desde el principio. Aunque la imagen mentira viene de la primera página de Génesis, eso que le estoy diciendo, del 4. ¿No es cierto? La palabra vapor tiene ese mismo número, la palabra hombre también maneja ese mismo número, etc. Los locos de la cueva de Adulam. Exactamente, sí. Todo se te va manejando así, ¿no es cierto? Y todo viene desde el origen, ¿no es cierto? Entonces, desde el origen. Y entonces están los 400 hombres que te está hablando que Esaú va con eso, va con lo mundano, con lo terrenal, con el movimiento humano, ¿no es cierto?, a buscar a Esaú, pero de una manera como para querer destruirlo. Nada más que cambia y se besan, ¿no es cierto? Pero previo a que Jacob estuvo con un príncipe, ¿no es cierto?, que porque es César, un príncipe, sería un príncipe transterrenal, ¿no es cierto?, de historia muy compleja. Es compleja eso de esa relación, ¿no es cierto?, allí. Y entonces a través de eso viene el cambio de nombre, hay una transformación en la vida no solamente en la vida de Jacob, sino una transformación en la vida de Esaú, por lo que había acontecido en esa lucha con el príncipe
porque es un zar, es un príncipe, allí, ¿no es cierto? Y Esaú va con esos 400, con todo el deseo de destruirlo, por eso habla de 400, si no hubiera puesto otro número seguramente, pero 400. El 400 habla de eso, ¿no? de lo que es terrenal, ¿no es cierto? Yo soy de este mundo, no mundano por los mundanos, de este mundo, de la tierra, y voy con los 400 a querer destruirte. Y de hecho que cambia la historia. Y entonces vuelvo acá. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, ¿no? Y le había enviado a Padán Aram. Ahí todos se observaban, ¿no? Todos se curioseaban, todos se espiaban, vaya a saber cómo es la cosa, ¿no? Para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, porque pensó: se va Ismael ¿qué era? El hijo de Abraham. Entonces le dice: bueno, me voy a con si mi padre no le gusta a esta mujer, por lo menos que le guste una de las descendientes de Abraham, porque pensaba en que podía congraciarse con su padre, así, ¿no es cierto? Pero su padre obviamente no. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Y así, bueno, sigue toda la historia famosa esta. Les voy a comentar 2 o 3 cosas para que ustedes vean. Todo esto, ¿no es cierto? Si usted lo vuelve a leer el pasaje, con alguna ayuda que yo le pude haber dado, algunas que fueron muy concretas y otras que las tienen que haber pescado en el aire mientras yo leía, se va a dar cuenta de las consecuencias que tiene uno y que tiene otro, ¿no es cierto? Me voy a casar con una de las hijas de Ismael, pero Isaac sabe, ¿no es cierto?, que Ismael, en Isaac está la promesa, no en Ismael, ¿no es cierto? Pero como no le gustaban las hijas de Canaán, entonces dice: bueno, por lo menos las hijas de Ismael, ¿no es cierto?, que en definitiva es un hijo de Abraham. Cuando nosotros queremos hacer las cosas dando las vueltas, usando el pensamiento que va a dar origen a un razonamiento, eso que yo les decía está terriblemente mal, porque el razonamiento humano, en este sentido como lo estamos viendo, ¿no es cierto?, es contrario a la voluntad del Señor. Y cuando pasan estas cosas, toda esta gente, todos tienen sus consecuencias, absolutamente todos, porque todos se mueven el engaño. Incluso un día yo les mostré cómo Jacob, cuando parte, jamás está entrando en las ciudades, siempre, uno lo puede tomar en otro sentido también, pero siempre está fuera de las ciudades, pero nunca se mete en las ciudades, porque si ellos eran personas muy importantes, eran hacendados todos. Si Esaú era una persona, un cazador, obviamente era un hombre muy aguerrido, muy fuerte, muy astuto, ¿no es cierto?, como para conocer mucho mejor el terreno que lo conocía Jacob. Si Jacob, ¿no es cierto?, se iba, por ejemplo, a la ciudad, entonces lo podía localizar más rápido. Entonces Jacob se tenía que estar fuera de las ciudades, escondiéndose, porque en definitiva era eso, por temor a que lo pescara a lo mejor algún espía de Saúl si lo seguía. Entonces tiene que vivir como un fugitivo, tiene que padecer el engaño de muchísimos años. ¿Se acuerdan que estuvo 20 años, ¿no es cierto?, entre una cosa y otra, 20 años hasta que nació, hasta que nació José? ¿Se acuerdan? José es el primero de su esposa, pero es el 7º genealógicamente. ¿Me está siguiendo?
Y también lo mismo que Benjamín. Después, también. Una cosa es el primero de una esposa y cuándo se inserta en la genealogía. Ok. Benjamín era el 12, ¿no es cierto? Y José era el número 7. Bien. Ahora, bien. Déjenme ver rápido esto que quiero mostrar, lo tengo por aquí, si no lo veo. Ustedes saben, hay muchísimas palabras en hebreo y en griego. No sé por qué hay tantas palabras en hebreo y en griego, incluso en la Biblia, ¿no? Incluso en la Biblia. Y fuera de la Biblia también. Hay varias palabras, en hebreo y en griego, y dentro de la escritura, reitero también, que significan rebelde. Y rebelde tiene varios significados, ¿no? Bueno, lo voy a anotar. Lo voy a anotar en fonética nada más esta. Esta es el acento va a anupótactos, ahí va, anupótactos. Este es anupótactos, esta aparece, así como está anupótactos en griego, aparece solo 4 veces, ¿sí? Y habla de rebeldía como sublevación, como desobediente, como oposición violenta. Se puede traducir como también insubordinado, es decir, un subordinado que no está sometido, ¿no es cierto? Por lo tanto es un desobediente y es un contumaz. Pero aunque le parezca mentira, hay varias palabras. Yo tomé esta porque tomé un par de pasajes que me interesaban, ¿no? Pero simplemente como haciendo referencia. Estamos hablando de la rebeldía, ¿no? Por desobedecer el plan de Dios y querer esgrimir el plan de Dios en nuestras manos. Rebeca a su manera, Isaac a su manera, Esaú a su manera, Jacob a su manera, y ahí ya se va entretejiendo toda una trama. Y entonces, por ejemplo, esta palabra anupóctatos, así como está, porque también viene de otra palabra, ¿no? Pero así como está, aparece solamente 4 veces en la Escritura. Aparece 4 en el Nuevo Pacto, obviamente. Aparece en primera de Timoteo 1:10. El verso se lo voy a decir. Verso 8 dice, pero sabemos que la ley, ahí se refiere a la Torá, es buena si uno la usa legítimamente. Porque en definitiva la podemos usar ilegítimamente. Si yo tomo la Torá como palabra que le dio el Señor a Rebeca y Isaac, porque es Torá hablada, ellos quisieron usar la Torá ilegítimamente. ¿No es cierto? La voy a usar para mi usufructo personal. Dice, conociendo esto, que la ley, la Torá, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, el rabino Pablo jamás estuvo en contra de la ley. Dice, la ley fue dada por todo esto. ¿Por qué? Porque la gente puede actuar de una manera pecadora, homicida, parricida, irreverentes, profanos, matricidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros. Eso es lo que está diciendo. Y la palabra que yo tengo como transgresores, dicho que hay muchas palabras que a veces casi significan, son sinónimos, aunque tienen otra acepción también, que es la más fuerte a veces. La palabra transgresor es la palabra anupótactos, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted la va a ver aquí. Quiere decir que la anupótactos aquí aparece, de las 4 veces es una, ¿no es cierto?, que aparece aquí. Luego aparece en Tito, cuando le escribe la carta a Tito, ¿no es cierto?, dice, dice, el que fuera irreprensible, bueno, cuando se tiene que elegir, ¿no es cierto?, gente que esté al frente de las congregaciones.
que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que es la palabra anupótatos, que significa, vuelvo a decir, se puede traducir, es una palabra muy fuerte, anupótatos, también significa oposición violenta, oposición tenaz a lo que esté establecido, ¿no? Es decir, todo lo que está en desacuerdo con las normas, la doctrina, la orden, el mandato del Señor, el mandato del Padre, el mandato del líder, el mandato de un gobernador, es la palabra anupótatos aquí, que es rebeldía. Se puede traducir de muchas maneras. Y en el 1.9, dice, bueno, que la persona que tiene que estar al frente, ¿no es cierto? Dice, tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Bueno, entonces fíjense, la palabra contumaz es la palabra que aquí es anupótatos. Es decir, contumaz es lo mismo que rebeldía, ¿no es cierto? No importa la etimología, pero contumaz es rebelde. ¿De acuerdo? Y la última vez que aparece es en el libro, son 4 veces nada más. En el libro de Hebreo, algunos me dicen, bueno, ¿cómo lo sacamos? Que tengo varias concordancias en hebreo, en griego y todo, y no me es tan difícil buscar la cantidad de palabras. Entonces, en el libro de Hebreos, se pegan las hojillas. En el capítulo 2, y déjeme ver dónde está. Fíjese, aquí ya se ve de otra manera. Mire, le voy a mostrar esto. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra. Ahora voy a mostrar dónde aparece la palabra aquí, porque acá no la detecto. Capítulo 2, Hebreos 2:8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Esa expresión, sea sujeto, es la palabra anupótatos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Que se traduce también. ¿Por qué esto? Dice que lo sujetó, lo sujetó a él. Acuérdese que anupótatos significa rebeldía. Rebeldía es todo lo que no está sujeto. Entonces aquí se traduce lo sujetó. ¿De acuerdo? Bien. Entonces usted va a ver si tiene la misma traducción que yo, que hay 2 veces la palabra sujeto y sujeta, ¿no es cierto? Bueno, esa palabra es esta. Es la palabra de donde viene esta. Que no la va a reconocer porque parece distinta. Es la palabra upotazo. Upotazo va a dar origen a anupótatos. Esta también, este es el verbo. ¿Sí? Este es el verbo. Este es el verbo que significa también sujetar. ¿Sí? Bien. Y upotazo, upo es debajo, ¿no es cierto? Y tazos es la palabra que significa tomar debajo. ¿Sí? Upotazos. Y upotazos va a dar anupótatos. Eso. Son interesantes. Cuando a mí siempre me gustó eso y a mí durante décadas me dio muchos resultados cuando estudiaba, porque me daba cuenta, sobre todo, ¿sabe cuándo para todo lo que me ha servido esto? Cuando yo estudiaba y estudio,
cuando a veces yo leo algún libro de interpretación y todo, me doy cuenta si se incurren errores, porque les digo que hay muchos comentarios que tienen muchos errores. Yo se los muestro a Rosa, ¿no es cierto, Rosa? Digo, mira este comentario, cómo se te lo fue, y cómo lo vemos, Rosa, y lo vemos, ¿no? Lo vemos, como los errores que hay de interpretación, ¿no es cierto?, por no tomar bien una palabra, no ajustarse exactamente, ¿no?, a otra palabra. Y entonces, aquí es la rebeldía. Y entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso. Tomamos el caso de la parashá. Cuando hay rebeldía, ¿no es cierto?, lo primero que hace es se pervierte la palabra, la forma de hablar incluso. ¿Vieron, por ejemplo, lo que dice aquí? Hay muchos habladores de vanidades, ¿vieron? Lo que dice, tanto en el Brit Hadashah como en el Nuevo Pacto están los habladores de vanidades. ¿Sabe dónde están los habladores de vanidades? Por ejemplo, que se lo va a recordar así usted, porque esa es una figura que se grabó mucho. En el Nuevo Pacto, cuando el profeta le dice, nuestro pueblo, los líderes de Israel, son recubridores de lodo. Esos son los habladores de vanidades. El recubridor de lodo, porque ustedes tenían que edificar a un pueblo y solamente le recubren de lodo. Es decir, como usted tiene una casa y tiene, ¿no es cierto?, una fisura y tiene que entonces corregirla bien, etc. Entonces solamente la tapa con un empaste, pero en cuanto pasó algo, una lluvia fuerte, un movimiento de la tierra, se descubre enseguida. Entonces, por ejemplo, y aparte aparece en otras partes, en el Tanaj, pero el pueblo, los líderes de Israel, no todos, pero Isaías habla de eso, dice, son recubridores de lodo. Es hablar vanidades, no lo que enseña la palabra, ¿no es cierto?, lo que puede distraer. Entonces, dice, el Señor dijo así, Rebeca, Isaac tenía que decir, hagamos así. No, empezaron a serpentear, a rodear, a dar vueltas. Entonces salió todo retorcido. La historia habría sido, por lo menos no sirve para que la estudiemos, ¿no? Claro, pero la historia habría sido muy distinta si Isaac la llama a Rebeca y llama a los familiares que estaban allí. Vamos a hacer la ceremonia familiar para que Esaú sea el primogénito y que lo sepan todos los que trabajan con nosotros, porque tenían mayordomos, esto, aquello, otro, porque eran hacendados, y que todos sepan quién es. Y no, entonces, yo lo voy a hacer con yo te estoy escuchando, llamo al otro, engáñalo, y entonces dice, después al final dice, me voy a morir si mi hijo se casa con una etea, ¿no? Porque ella ya dijo, tú te vas a ir, pero ¿cómo se lo dijo a Isaac? Que va, mejor que se lo diga él mismo. ¿Está siguiendo? Es decir, con sacarle de la boca, ¿no? Y entonces, por ejemplo, les muestro algo. Esa manifestación de la rebelión que tuvieron Isaac y Rebeca se manifiesta a través de cómo hablamos. Le voy a mostrar un verso solamente para que usted vea. Y Yeshua estaba hablando con los fariseos, ¿no? Y entonces Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No es cierto? Dios busca la obediencia del corazón, pero si no tenemos obediencia en el corazón, ¿cómo vamos a hablar lo bueno? Si no tenemos obediencia en el corazón, ¿cómo podemos hablar lo bueno? Una fuente no puede tirar agua dulce y agua salada, es lo que dice. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es absolutamente la palabra, ¿no es cierto? Se empieza a pervertir la palabra. Y uno dice, bueno, qué bárbaro, ¿cómo Yeshua les dijo eso? ¿No? Pero no hay ninguna cosa sí, es para alarmarse, pero no para pensar que es una cosa sacada de la nada. En Isaías le dice, capítulo 1, verso 2, oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Adonai, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Si usted viese la cantidad de veces que aparecen situaciones de reyes, profetas que se vuelven falsos profetas, líderes, personajes bíblicos que se rebelan, situaciones que se rebelan contra el Señor, es permanentemente, en la Escritura es permanentemente.
Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. En el pueblo hebreo, como culturalmente, el asno se le tenía como el animal más estúpido. Es decir, si el animal más estúpido reconoce el pesebre de su señor, tú, pueblo de Israel, estás por debajo, más degradado que eso. Entonces, cuando uno ve que Yeshua dice eso, algunos se alarman y dicen, eso lo dice el nuevo pacto, pero está mal. Bueno, dice, Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Adonai y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Qué bárbaro. Cuando habla de toda cabeza está enferma, no solamente se está refiriendo a la cabeza de cada individuo, sino a la cabeza, al liderazgo del pueblo de Israel. Y hay, por ejemplo, mira, me lo anoté acá a pluma, ¿no? Me estaba acordando de esto. Ya le dije en primera de Samuel, que me equivoqué en el verso, en el capítulo antes. En primera de Samuel 8, no era primera de Samuel 14, no, primera de Samuel 8 era. Un segundito. En primera de Samuel 8, ¿no? No, primero Samuel 14. Ya les voy a mostrar rapidísimo. En primera de Samuel 8, no lo busques, pero me estoy acordando de algo. Primera de Samuel 8, ¿no es cierto? Dice, es cuando el pueblo de Israel, en su total de rebeldía, reniega del Creador. Dice, y entonces le dice el Creador, el Señor, le dice a Samuel, le dice, capítulo 8, verso 7, y dijo Adonai a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, pero esto no es porque estaba de acuerdo, sino porque al rebelde, bueno, vas a ser rebelde, quieren codornices, le vamos a dar codornices, pero se murieron comiendo las codornices. Es decir, Señor, dice, ¿te acuerdas que le dije? Señor, cumple los deseos de mi corazón. ¿Quieres que cumpla los deseos de tu corazón? Sí, cúmplelo, bueno. Y si tengo mugre, me va a dar mugre. Dice, pero eso es para que aprendas. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que saber. Dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, si quieren tener un rey humano, van a ver la diferencia, cómo el rey humano, y lo dice, y después va a aparecer mucho más adelante, cómo el rey humano va a buscar dinero, y va a buscar dinero, y los va a sojuzgar, y los va a oprimir, ¿no es cierto? Y eso ya lo había profetizado Moisés. Sí, exactamente. Que iba a ser las amasadoras. Exactamente, Moisés. Y que iban a correr delante de su carro. Aquí no tengo el verso exactamente, pero Moisés ya lo había anticipado. Sí. Lo había anticipado. Es decir, hace 3200 años, esto ya estaba dicho y después ocurrió. Hace 3200 años, ¿no es cierto? Antes de que entraran a la tierra, Moisés les dijo que el pueblo de Israel se iba a pervertir y la tierra la iban a perder. Pero es decir, son siglos y siglos y siglos antes. Por eso, como habían pasado muchos siglos, la gente no pensaba que se iba a cumplir la profecía de Moisés. Porque ¿se acuerda cuando fue los 70 años a Babilonia? Habían pasado siglos, como 600, 700, 850 de Moisés. Y entonces, la friolera de siglos, pero como dice el Nuevo Pacto también, y el Taná, ¿no? Dice, aunque se retrase, la profecía se cumple. Aunque se retrase, la profecía se cumple. Y la gente, bueno, y Saúl, entonces, después se le encomendó el reinado del pueblo, pero porque el pueblo lo eligió y no porque era elección del Señor, aunque el Señor
le dijo a Samuel quién sería, pero no porque él lo decidiera, sino porque lo decidió porque el pueblo se alejó de él. Entonces, cuando en el capítulo 14 de ahí 1 Samuel, ¿no es cierto?, del verso 35 dice: y edificó Saúl altar a Adonai. Este altar fue el primero que edificó a Adonai. Bien. Esto cuando iba a tener la lucha contra los filisteos, ¿se acuerda usted? Bien. En el capítulo 15, ahí mismo, en el verso 12, dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Es decir, en el capítulo 14 tenemos que va a enfrentar una batalla, ¿no es cierto?, y hace un altar al Señor. Saúl desobedece y es desechado, pero se levanta un monumento. Es decir, ahí nos vamos dando cuenta de lo que significa la rebeldía, ¿no es cierto?, y todo esto. Usted sabe que hay 1001 casos de rebeldía. En hebreo hay muchas palabras como en el griego. Vieron que en un momento hablamos que decía rebelde, contumaz, transgresor, ahí son varias palabras. Bueno, algunas puede ser esta o esta, ¿no es cierto? También potazos también se puede traducir, aunque como verbo, ¿no es cierto? Esa. Hay una palabra que es esta en hebreo. Yo tomé una y una. Mará. La palabra mará significa rebelarse, desobedecer, igual, desobedecer, ser obstinado. ¿Sí? Un ejemplo. Ya con esto vamos terminando para que vean. En Deuteronomio, fíjese para qué se usa, por ejemplo, la palabra mará. En mará, déjenme ver, Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio 21. No, si puedes leer 21.8, por favor. Fuerte, ¿sí? Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido. No culpes a tu pueblo de asesinar a un inocente. No, 21.18, Deuteronomio. 21.18. 18. Perdón. 17. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde. Esa palabra rebelde es la palabra mará. Sí. De nuevo, léelo de nuevo. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde. La palabra terco es la palabra, ahí no es parecida, es el verbo zarar, que también significa rebelde, contumaz, también porfiado y desobediente. Muchas veces, para acentuar el grado de la gravedad de la situación, se pone zarar y mará. Zarar es la Samer Resh Resh, zarar, así, Samer Resh Resh. Entonces, zarar significa también rebelde. Entonces, le vuelvo a leerlo. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. Sigue diciendo. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho.
Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Fíjese hasta allí. Usted sabe que yo en la Biblia no he encontrado un caso de esto. Lo más probable es que no haya sucedido nunca por el miedo que causaba. Mírate, dice, tengo un hijo rebelde, ¿no? Entonces lo lleva a la puerta de la ciudad donde estaban los jueces y va a decir, pero cuidado que esta rebeldía, si algunos miran, ¿se acuerda usted que dice respetarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera? Y entonces era grave pena, ¿no es cierto? Ya desde el principio, cuando uno ve los mandamientos, era una terrible pena de castigo, ¿no es cierto?, aquellas personas que desobedecían a su madre y a su padre porque merecía la muerte, en definitiva. Y aquí dice, cuando tú tienes un hijo rebelde y contumaz, usan las dos palabras, muchas veces aparecen, o varias veces aparecen juntas, estoy haciendo memoria, pero no recuerdo, un segundo, no recuerdo. Pero esto aparentemente causó tanto impacto en el pueblo de Israel que en el Talmud no recuerdo, pero creo que tampoco menciona que haya ocurrido alguna vez algo de esto. Porque imagínense, desobedecer a la madre y al padre era terrible. Hoy, por ejemplo, no sé, a la madre se le dice tonta, esto, que eso, lo otro. Hace 3.000 años se le decía tonto a una madre y lo lapidaban directamente. Así uno se va dando cuenta, y ahí aparece la palabra mará, ¿no es cierto? Es decir, es que es gravísima la palabra, porque la palabra esta significa, por ejemplo, significa rebelde, obstinado, contumaz, también muy parecida a zarar. Significa también como verbo contradecir, contrariar. Se utiliza para algo que es hostil. ¿Sabe lo que? La bilis, la hiel también es mará, ¿de acuerdo? Amargura significa amargura. En realidad esta palabra aparece 44 veces. Aparece 49 veces si tengo en cuenta las 5 veces que aparece el desierto de Mará, ¿vio? El desierto de Mará, que significa amargura. Aparece solamente 44 veces, así como rebelde, contumaz, etc. Y 49 veces, si sumo estas 5. Aparecen otras, pero en este caso, como Mará, porque también está la palabra Meri, etcétera, que también significa rebelde, pero es una declinación. Pero como Mará, son 44 veces. Entonces, ya ahí para ir terminando, es medio trágico el tema, ¿no? Pero fíjense todo lo que acarrea la rebeldía. La rebeldía, estragos en la familia de Isaac, problemas, consecuencias en Isaac, graves consecuencias en Jacob, en Esaú, graves consecuencias en Rebeca. Por ejemplo, rebelde, por ejemplo, en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Cuidado si tú tienes gente rebelde en tu congregación, está diciendo a Tito. Y a Timoteo también. La ley fue dada para esto, porque están los transgresores, esto, Y le dice, entonces si vas a una persona que está en una congregación no tiene que ser rebelde. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si alguno tiene un hijo desobediente y rebelde, lo llevan a las puertas y no es que lo iban a matar de entrada, ¿no? Obviamente se le va a juzgar y va a ver qué pasó, qué no pasó, se puede proceder al arrepentimiento y mil cosas que podían pasar. Pero vio lo que dice, ¿no es cierto? Desobedecer a la madre y al padre implicaba pena de muerte. Así que, Mito ya miraba ahí. No, claro. La Biblia es categórica, ¿no? Y así aparecen muchísimos pasajes, yo tenía varios, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a mostrar algo. En Proverbios 17:11, no lo busque, yo me los anoté, bueno, me anoté el texto nada más. Dice que el rebelde busca el mal. Proverbios 17:11. Isaías 39 dice, un rebelde es el que se asocia con la mentira. Bien. Salmo 78:8. El rebelde no dispone su corazón para el Señor. Ezequiel 3:27. El rebelde no sabe escuchar. Ezequiel 12:2. El rebelde tiene ojos pero no ve. Josué 1:18. El rebelde no hace las cosas que se le mandan. Deuteronomio 1:26. El rebelde no sigue el mandato del Señor. Lamentaciones 1:18. El rebelde es rebelde a la palabra.
Y Salmo 107.1, 11, 107.11, el rebelde no escucha el consejo del Señor. Todos aparece la palabra rebelde. Tremendo. Entonces, ¿sabes lo que es el rebelde? Dice, lo sintetizo. Él busca el mal, se asocia siempre con la mentira, no dispone el corazón para el Señor, no escucha su voz, no tiene ojos pero no ve, no hace las cosas que se le mandan, no sigue el mandato de Dios, rebelde a la palabra y no escucha el consejo de Dios. Por eso, sí, evidentemente, con Isaac y Rebeca en esta para allá, Ajá. sí, Pero, digamos, hoy en la vida actual, cuando algún hijo, cuando algún familiar entra en esta rebeldía, ya no se le va a lapidar. no, obviamente pero, que no. Pero se está acarreando una muerte espiritual, ¿no? Exactamente, pero para que veamos, en Deuteronomio son 3200 años, lo grave que era, ¿no es cierto?, el no respetar el mandato de los padres. ¿Por qué? Porque en Israel la palabra de los padres era la palabra de Dios, porque se supone que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y los padres son devotos del Señor. Si el padre habla, es porque recibe el consejo por el mandamiento del Señor, por los mandamientos que se le daban. Y desobedecer el mandato del padre que está siguiendo a Dios, por el carácter transitivo, era desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios merecía la muerte. Entonces, por carácter transitivo, dice, se le lapidará. Para que vean, ¿no es cierto?, para que veamos todos lo grave que es, ¿no es cierto?, la desobediencia y la rebeldía. Sí, perdona. Hay en Proverbios, bueno, yo lo de los hijos, Sí. en Proverbios 29 dice: a golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Luego el 17 dice: corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. El 18 dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Exactamente, sí. También en Proverbios 22, 28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Exactamente, sí. Yo por eso me anoté unos 14, 15 aquí para tener así la memoria. Pero ahí nos damos cuenta, ¿no?, de lo que es la rebeldía y la desobediencia. Hoy, evidentemente, no se va a lapidar a nadie, por lo menos dentro del judeo-mesianismo, del Tanaj y el Nuevo Pacto. Pero en algunas culturas lo hacen, en algunas culturas sí lo hacen. En el Lejano Oriente, en el Medio Oriente, en África, sí. Alguna persona que desobedece a los padres, es terrible. Y se aparece siempre esta palabra, ¿no? Siempre en todo lo que mostré, casi todas. Yo no busqué algunas otras tres, no alcancé a verlas, pero casi siempre aparece, aunque reitero. Yo les puedo buscar, en un momento yo tengo todo eso, les puedo buscar todas las palabras que significan rebelde en el Tanaj, por ejemplo, son un montón. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor de toda misericordia, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por la vida, por este nuevo día, por la vida que nos has dado. Te damos gracias por el perdón y la salvación y te damos gracias, Señor, porque nos has sostenido, sustentado hasta este día. Clamamos misericordia, bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias. Clamamos misericordia y suplicamos en el trono de la gracia que te apiade de nosotros, bendigas nuestra congregación y nos abras puertas, fuentes de bendición, caminos de abundancia. Renueva nuestras fuerzas, fortalece nuestro espíritu y alienta nuestro corazón para que entendamos tu palabra, para que la comprendamos en nuestro corazón, para que la pongamos en obra, Señor, para que añadas todo lo bueno y quites todo lo malo, para que podamos transitar en sendas de justicia por amor de tu nombre. Renueva nuestras fuerzas en esta hora, físicas, espirituales, renueva nuestras fuerzas mentales, Señor. Envíanos bendición de lo alto, acuérdate de nosotros. Señor, rogamos que ahora desde tu santuario, en el trono de la gracia, Señor, en el lugar santísimo, en el cielo, que es el trono de tu gloria y la tierra estrado de tus pies, desde los cielos, Señor, envía, Señor, misericordia sobre nuestras vidas. Suplicamos para que inclines tu favor, inclines tu rostro, inclines tu oído sobre nuestras vidas, Señor.
Añádenos todo lo bueno, quítanos todo lo malo y que podamos ver la gloria de tu nombre. Nos humillamos delante de tu presencia, postramos nuestras vidas delante de ti, Señor, porque sabemos que muchas veces no podemos cumplir tu palabra por las cosas humanas que nos rodean, pero rogamos, Señor, que quites de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestra congregación, que quites todo lo malo, Señor, y que podamos, Señor, seguir tu camino. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendícenos en este día de Shabbat, en lo que resta de este día. Bendícenos, Señor, en cada día de la semana, enviándonos de tu shalom y de tu reposo. Sánanos y fortalécenos, renueva nuestras fuerzas, Señor, y añádenos toda la bendición divina. Ábrenos portales de los cielos, ventanas de los cielos, ábrenos y envíanos, Señor, bendiciones celestiales. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.